saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Les habla César Palomino. Chantal Espinosa y les presentamos a los alumnos del primer grado de educación secundaria del Colegio de Ciencias Huánuco. Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos, pero imagine que desapareciera todo conocimiento de la electricidad. ¿Cuántas tecnologías quedarán en desuso? No obstante, todo en la sociedad seguiría inevitablemente su curso. Grandes masas de poblaciones con la necesidad de alimentarse y transportarse, necesidad de desarrollar actividades agrícolas, comerciales, de transporte. Una pregunta resulta inevitable: ¿en qué momento? En el pasado las culturas tuvieron esta necesidad, quizás con una noción más clara que nosotros. Viajemos en el tiempo. Ante sus ojos, un gran reloj celestial que les indica cuándo cosechar, cultivar y aún celebrar. ¿No creerían que están ante una divinidad? Astros y animales que condicionan su vida. Viajemos al pasado. para mayor claridad se hace necesario precisar algunos conceptos. Son muchas ideas que se nos vienen a la mente. ¿Sabe usted en qué sentido gira el planeta Tierra? ¿Cómo cree usted que se producen las estaciones? Tierra cerca al Sol, verano. Alejado, invierno. Una idea muy lógica, pero falsa. Esto ocurre por la declinación de 23,5 grados. Científicos creen que el meteorito llamado TIA chocó contra la Tierra y se formó la Luna. Para fines prácticos, la Tierra es redonda, dividida en la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich y otras líneas. Otros fenómenos a considerar son el cenit, momento en el cual los cuerpos verticales no proyectan sombra; solsticio, donde aparentemente el Sol se detiene; y equinoccio. Pero muchas cuestiones aún quedan por atender. ¿Cómo se comporta la Luna en nuestro medio? ¿Saben en qué lugar del cielo aparece una estrella? ¿Alguna quedará fija? ¿De qué manera influyen en nuestra vida estos fenómenos? Resulta realmente motivador el poder observar el comportamiento del Sol y de la Luna. ¿Sabe usted cómo se llama el cerro por donde sale el Sol o por donde se oculta? ¿Lo hace por el mismo lugar todos los días? Nos propusimos hacer mediciones solares y observaciones lunares, así como estelares. Esto nos permitió entender cómo nuestros antepasados diseñaron sus calendarios. Es por ello que todas nuestras mediciones se limitaron a no usar tecnologías actuales. También pudimos calcular predictivamente y observar el cenit en Huánuco. Ya acá vemos la luna. Está justamente abajo de las mediciones que hicimos. Y ahora vamos a ver el sol. Yo he estado ahí haciendo eso, pero Y justamente ahora casi no se ve mucho. Y justamente acá está el sol. No lo muevas, no lo muevas, no lo muevas. Ya, ahí, no. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está el sol. Listo. Lo que vamos a hacer acá ahorita es verificar en qué ángulo, en qué ubicación se encuentra el sol y la luna. Bueno, ahorita como vamos a ver con el programa SkyMap, estamos viendo que acá está la luna, está aproximadamente acá mismo. Ahí está la luna, se ve acá cómo está la luna acá. Ahí se ve la luna. Y ahora vamos a ver dónde se encuentra el sol. Ya. Por acá. Ahí está. Acá se encuentra el sol. Vemos que acá está el sol. Acá está por el sol. Y como estamos ubicados ahorita más o menos, el sol, la luna más o menos está exactamente abajo de nuestros pies. Listo.
Pero hoy en día, gracias a diversos estudiosos, contamos con modelos matemáticos para explicar y predecir fenómenos astronómicos. Por ejemplo, acá tenemos un modelo matemático y una calculadora. Introducimos datos y nos sale 26. Y esto quiere determinar que el día del cenit es el 19 de octubre. Nuestros antepasados con mucho ingenio idearon diversas construcciones arquitectónicas para controlar el tiempo, guiados por alineamientos solares, lunares o estelares, bien medios y recursos naturales, como el templo del Calasasaya, con un registro iconográfico en las portadas del sol, como un observatorio astronómico, pero también se usaron otros tipos de registros como los quipus y los tejidos, por ejemplo los de la cultura wari. Resulta muy interesante el calendario que tenía el Inca, como muchas actividades, festividades, cultos, agricultura, ganaderías e incluso el número de esposas que tenía el Inca. Pero para llegar a comprender esto no solo bastará recurrir a datos históricos convencionales, tales como las crónicas de Guamán Poma de Ayala o Juan de Betanzos, sino se hace necesario explorar otras fuentes tales como los mitos y leyendas, así como los restos arqueológicos. Para todos es muy conocido la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, o el de los hermanos Ayar, muy fantásticos para cualquiera, pero ¿qué sucedió realmente? De los incas trataremos de reconstruir su idiosincrasia. Entre lo que sobresale mencionaremos el gran apego que tenían por imitar la estructura celestial observada por ellos, mismo que evidencia en su ideología y estructura arquitectónicas conservadas hasta el día de hoy. Un autor de referencia es Tom Suidema, cuyo libro recomendamos leer, El calendario Inca. Concluye que el calendario Inca se sostiene sobre un sistema de seques. El sistema de seques consistía en 41 líneas imaginarias, las cuales partían desde el Coricancha y se dirigían hacia cada huaca, haciendo el total de 328 huacas, con una lectura en sentido horario. Sin embargo, estas líneas imaginarias solo eran conocidas por el cuerpo de sacerdotes, y la distancia entre huaca y huaca era de entre 5 a 8 kilómetros. En base a los estudios realizados por el arqueólogo José Luis Pino Matos, decidimos realizar un estudio a campo sobre los alineamientos astronómicos que posee el complejo arquitectónico de Huánuco Pampa, específicamente el Ushno y el Incahuasi. Que el Ushno también cumplía funciones astronómicas, que una de las ventanas, diríamos, es esto del solsticio del invierno. Por aquí, si nosotros nos alineamos así como uno de sus compañeros se ha alineado, en todas las portadas se ve exactamente. Y esto pues se da en el 21 de junio, que es el solsticio del invierno. El sol se pone por las montañas de Pixtahuayín, los rayos solares van a atravesar por todas las entradas de las portadas, llegando aquí y se va a alinear con el. Un hecho muy interesante fue encontrar en el tampu de Huánuco Pampa
construido probablemente entre los años 1460 y 1480. Durante el periodo de Tupac Inca Yupanqui, la existencia del número áureo en las edificaciones tales como la plaza de 540 metros por 350 metros o el Ushnu de 42 metros por 38 metros y otros muchos lugares. Pero una cuestión sin resolver aún y muy difícil de realizarlo es ¿por qué los incas tenían una preferencia por el número áureo 1 más la raíz cuadrada de 5 entre 2, aproximadamente 1,6? Hecho que se repitió constantemente en diversas culturas, aún muy inconexas. ¿Será acaso solo una mera coincidencia, una preferencia visual o algo más oculto? Emilio Mendizábal, en base al gráfico de Guamán Poma de Ayala, que los incas conocían muy bien los años sinódicos del planeta Venus, Chasca según el inca Garcilaso de la Vega. Respecto a la Tierra, 5.8, donde los dos planetas entran en conjunción con el Sol. Venus brilla con mayor intensidad, relación que se halla oculta también en la leyenda de los hermanos Ayar, o quizás solo sea una preferencia visual debida a factores fisiológicos como señala Borisalevich. En fin, no se tiene nada concluyente por ahora. Asimismo, se puede constatar la ubicación de las estructuras condicionadas a los alineamientos astronómicos. Complementariamente, se sabe que en muchas edificaciones importantes, el mismo Inca era quien establecía las medidas de base. Hiram Bigman nos refiere un relato del cronista montesino quien narra a Tupac Cauri o Pachacuti VI. Fue uno de los gobernantes más cultos de Tamtoco. En sus tiempos se empezó a escribir sobre hojas de árboles, pero el mismo gobernante lo prohibió con pena de muerte. Esto debido a sus frustrados planes de reconquistar el viejo Cusco, y que por consejo de sus adivinos se había una maldición ocasionada por el invento de la escritura. Aunque esto suena a pretexto de los sacerdotes, quienes posiblemente en realidad vieron el peligro de que el pueblo accediera a importantes secretos. En su lugar se empezaron a usar los quipus, pero aunque esta leyenda tiene visos de realidad, en la actualidad es muy difícil demostrarlo. El quipus es un instrumento hecho a base de cuerdas cuya función es informar, almacenar, transmitir y contabilizar mediante nudos. Flamenco, compuesto, simple, unidad, decena, centena, para la representación de cantidades. La yupana, según Rubén Calvino, tuvo un origen calendárico, para luego transformarse en la yupana de Guamán Poma de Ayala. Los incas usaban geodesías o semillas para sumar o restar en forma vertical igual a longitudinal. Lo antes expuesto nos invita a cuestionarnos muchas situaciones. Evidentemente, nadie puede amar aquello que no conoce. Soy el profesor Johnny Abdón Herrera Calero. Hablaron con ustedes mis estudiantes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.